Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Innova Matrona y el día de hoy tenemos una invitada especial, una colega que viene a contarnos su experiencia personal en la entrega de servicios de telemedicina. Ella se desempeña actualmente en un prestador de salud institucional privado y ha tenido, cierto, la gentileza de compartir con nosotras su experiencia esta tarde. Vamos a saludar a nuestra colega Claudia Toro. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de esta invitación, muy agradada también porque eh, cosas nuevas. Cada día nos vamos enfrentando a necesidades y a ir descubriendo cada una de las cosas que uno como matrona y como persona también puede ir entregando en el día a día. Así que feliz de compartir esta experiencia. Agradecemos tu tiempo, Claudia, y vamos a ir de lleno a nuestras preguntas. Primero quisiéramos compartir un poco acerca de tu experiencia profesional, quisiéramos conocerte, así que quisiera darte un espacio para que te presentes y nos cuentes acerca de tu trayectoria profesional en el área. Eh, Ha sido un descubrimiento porque uno ve en el tiempo que pasa a veces volando y este año cumplo 20 años de matrona. Así que ha pasado un buen rato en la experiencia y en el ir entregando. Eh, yo me titulé en la Universidad de Chile como matrona eh, y bueno, estuve trabajando un tiempo en el servicio público y luego ya me fui al servicio privado, como lo habitual que uno hace en el sistema de turno, en la parte de hospitalización, pabellón, en el alto riesgo también estuve trabajando mucho tiempo. Por ahí en estos temas de las células madre también estuve incursionando un poco, estudiando. Debo decir que soy una matea para estudiar, porque me gusta estar actualizando, conociendo cosas nuevas. Entonces, eh, ha sido un tiempo que, si bien es cierto, pienso en esos 20 años, he hecho como hartas cosas. Pero en este último tiempo, por lo menos hace unos 10 años, diría yo, ya estoy formando equipo de trabajo, equipo médico en la atención de parto en el servicio privado. eh, Como digo, hace 10 años más o menos, con diferentes equipos en que hemos tenido unas súper buenas relaciones y hemos incursionado también en todo esto de los partos no intervenidos, eh, dándole más énfasis a una atención un poco más personalizada, más protagonista en relación a la atención del parto. Y no, ha sido una súper bonita experiencia en este tiempo. Y ahí estoy, así que me sorprendió de mí misma que ya han pasado 20 años ya de matrona. Conocida tu vasta experiencia profesional ya, Claudia, queremos entrar en materia y que nos cuentes un poco lo que te estás desarrollando ahora, Ujú. porque entiendo que a lo largo de esta conversa vamos a conocer otra arista que haces en conjunto con la labor asistencial. Entonces, pregunta del millón. ¿Cómo y cuándo es que nace esta iniciativa en tu institución de crear un espacio de telemedicina ligado a la matronería? Bueno, yo creo que como muchas cosas de estos últimos 2 años, la necesidad, producto de la pandemia, que nos pilló a todos como esta cosa que solo habíamos visto en la tele, eh, como en las películas, nos sorprendió una pandemia que nos dejó a todos aislados del mundo, eh, de ese desorden, entre comillas, de qué hacemos y qué hacemos ahora, porque teníamos que hacerlo ahora. Eh, y viéndolo como súper puntual, la clínica, mi lugar de trabajo era unidad respiratoria, maternidad, no había más, porque eran todos los enfermos de COVID y la maternidad que no podía parar. Entonces, en algún minuto se vio la necesidad porque se suspendieron las consultas. Los médicos ginecólogos estaban atendiendo incluso solo las pacientes embarazadas, no había control ginecológico en una primera instancia. Eh, y nosotras también quedábamos como en el aire. Y las redes sociales de alguna forma nos empezaron a dar un poco
como la guía de decir, ya, de esta forma hay que comunicarse. ¿Se acuerdan que al principio hasta uno con la familia lo hacía por Zoom o por WhatsApp? Entonces dijimos, ¿por qué no ocupamos esto también? Y la clínica como tal, dentro de toda su transformación virtual y toda esta transformación digital que tiene en su departamento, su área, ya estaban trabajando un poco en la telemedicina, pero esto se veía una cosa tan futurista, que era una cosa muy lenta que se venía, que obviamente tuvo que partir ahora. Entonces empezaron a, a sumarse diferentes especialidades, sobre todo, bueno, hasta el día de hoy la psiquiatría y la psicología, que dio mucha atención. Eh, y dijimos, ya, esta es la herramienta nuestra. Y de hecho sacaba los tiempos. En mayo nosotros empezamos con este bichito y en julio partimos ya haciendo la telemedicina, con las capacitaciones, la plataforma, que la plataforma en su minuto fue eh, como lo que teníamos a mano, nada más, era como lo que había, esta la podemos ocupar, la gente de la clínica también, y hay que ocupar esta con esta agenda que la íbamos armando en el camino, pero en poco tiempo, con las capacitaciones que se hicieron, que tampoco era una cosa de que te había que saber mucha tecnología, era saber ocupar un computador. Pero claro, parte por esa necesidad rápida de no perder el contacto con las pacientes, de no perder ese seguimiento que uno tenía y que ellas tampoco se sintieran tan en el aire, de decir qué hago ahora, si mi parto va a ser pronto, entonces como no puedo ponerle pausa. Por lo tanto, surge, como les digo, de esa necesidad. Y ya al día de hoy la clínica cuenta con su propia plataforma, sus, eh, eh, ¿cómo se llaman las aplicaciones que tiene para los teléfonos? O sea, se ha desarrollado en este tiempo, yo diría, 1000%. Y ha sido súper bien acogido, porque obviamente dadas los adelantos que tiene la gente ahora, que el teléfono hace todo, es súper fácil. Para la gente es súper fácil. Y para nosotros hemos ido aprendiendo en el camino. Y ha sido como una súper buena herramienta, sobre todo para mantener, como les digo, ese, ese contacto y ese seguimiento con nuestras pacientes. Así que, Ahora, como resumen, necesidad. necesidad. Ahora, Claudia, cuéntanos un poco, ya sabemos que cierto parte de la necesidad, es la pandemia del COVID en general nos hizo reinventarnos, ¿no? Reenfocar también esfuerzos Uh -huh. y reutilizar también lo que teníamos a mano y sumar tecnología. Pero cuando inician este camino, que como bien lo señalaste, no es que haya nacido con la pandemia, sino que habían instancias o actividades de telemedicina anteriores a la pandemia, quizás no estaban surgiendo con la rapidez que uno quisiera, pero a partir de la pandemia, claro, tal como tú dices, tuvimos que inmediatamente ir a salir a investigar, a intentar introducir este tipo de atención, ¿cierto? De otro tipo de atención virtual y cómo nace, cómo surge, cómo establecen cuál es la población objetivo, qué prestaciones ustedes decidieron que podían realizar a través de la telemedicina en el caso de la obstetricia. Cuéntanos acerca de eso. Sí, mira, en la clínica o en el servicio privado como tal, la población objetivo está como bien demarcada, porque eh, no es una población que llegue por lo menos a nosotros. Hay un porcentaje súper pequeñito que sí es, que nos llegan espontáneamente. No es una consulta que yo diga, chuta, no sé quién es esta paciente, no sé quién es, sino que como hacemos equipos médicos, las matronas hacemos equipos médicos con los médicos, eh, hay, de hecho, en la clínica hay vías clínicas que se llaman, que van marcando como hitos. Hay vía del embarazo, hay la vía del puerperio, que van marcando como hitos de derivación. Por lo tanto, surgió en este tiempo también que más o menos a las 32 semanas, por ejemplo, los médicos derivan las pacientes a la matrona que corresponde del equipo médico. Entonces,
Lo que hacíamos antes era, lógicamente, hacer una consulta presencial donde las conocíamos, más adelante se hacían monitoreos fetales, qué sé yo, y ahora con todo este tiempo, este proceso nuevo que empezamos a descubrir, empezamos a incorporar la telemedicina. Por lo tanto, en ese tiempo, las pacientes, de alguna forma, a las 32, 33 semanas, ya empiezan a contactarnos por la derivación del médico. Por lo tanto, la población objetivo como tal ya la tenemos de alguna forma incorporada por el control de embarazo que siguen con los médicos. Eh, y ustedes sabrán, en el tiempo las matronas son nuestro pilar fundamental en la educación. Por lo tanto, la telemedicina fue una súper herramienta, no vimos que hubiese algún obstáculo en ese sentido, porque claro, había muchas mamás que decían, ya, pero ¿cómo telemedicina? ¿Y cómo me vaya a ver la guata? ¿Y cómo me va a escuchar la guagua? Entonces, claro, hay ciertas exámenes o cosas como más concretas que, claro, no se pueden hacer, pero lo fundamental de nosotros es la educación. Por lo tanto, la telemedicina como tal nos llevó a no perder ese seguimiento, a seguir con la casi normalidad de los controles que íbamos teniendo. Por lo tanto, esa población objetivo, que era la que nos derivaba cada uno de los médicos con los que trabajamos, se fue haciendo de todas maneras en las semanas que correspondía. Y los temas a abordar obviamente eran el cuidado durante el embarazo, el proceso de trabajo de parto y parto, los cuidados posteriores, los cuidados del recién nacido y obviamente la cantidad de dudas que, sobre todo cuando es primera guaguita, tienen. Entonces, eh, tienen una libertad de pedir, yo te diría, hay mamás que piden una consulta, así como otras que piden 5 consultas, porque eh, lo encuentran como a la mano. Es como, ay, ¿sabéis qué? Como que se me olvidó preguntar esto, o me gustaría saber un poco más de lactancia. Claudia, ¿podemos? Sí, pide la hora que quiera, entonces aquí estamos. Y se ha dado mucho más amigable porque no tienen que hacer un poco la logística de ir a la clínica. Por lo tanto, una de las cosas que más les ha agradado es eso, que es como, ay, mañana tengo eso ocupado en la tarde, podría a lo mejor pedir una hora y ya y conversamos de eso y aclaramos dudas. Y estoy con mi marido, porque también esa era otra, como en la clínica se suspendieron las consultas con acompañante, bueno, y en la mayoría de los lugares. eh, Entraban solas, iban solas al control, cuando de alguna forma también quieren incorporar al marido, a la pareja, a su familia, en la cual la telemedicina lo podían hacer perfectamente. Y era muy entretenido además porque era como, mira, aquí está eh, mi hijo anterior, que lo tuvimos contigo también, entonces como que era una cosa súper familiar también. Entonces, de alguna forma, eh, tenemos una población objetivo que está muy eh, centrada en lo que es la atención del embarazo de nuestro equipo médico. Y como les decía, igual hay un porcentaje muy pequeñito que son consultas espontáneas y que obviamente no tenemos ningún inconveniente en atender y solucionar las necesidades que tengan. Sí estamos bien acotadas a lo que es el control de embarazo y el puerperio como tal, no tanto a la patología ginecológica o a la planificación familiar, que eso lo dejamos solamente para la atención del ginecólogo como tal, por la forma que tenemos en nuestro servicio de atender a las mamás. Bien, Claudia, sabes que quería aprovechar y me voy a tomar de lo que dijiste en la respuesta anterior. Hubieron ciertos temores, ¿cierto? De los pacientes, porque decía, claro, ¿cómo me va a hacer por telemedicina una medición? ¿Cómo va a ocultar el latido de mi bebé? Y que son súper atendibles, sobre todo mamás que son primigestas, están ahí con su primer embarazo, pero las colegas también tienen que haber tenido ciertas reticencias con respecto a hacer algunas cosas, porque convengamos también que nuestra profesión, por concepto, en general nuestras prestaciones no se entregan de manera telemática, son tocando al paciente. Entonces, basándome en eso, me gustaría saber cómo fue la adopción de la herramienta por parte primero de las colegas, luego cómo la perciben las pacientes, que ya nos adelantaste un poco de esto, y también saber si de una u otra manera han hecho alguna medición o pueden decirnos hoy día, ¿sabes qué? Nos ha ido bien, nos ha ido mal, este es el resultado. Sí.
Sí, al principio nosotros empezamos cuando vimos que esta era una herramienta súper buena de acoger, empezamos la marcha blanca primero. Fuimos 8 las matronas que empezamos en este proceso para ver si resultaba o no. Porque también, y del punto de vista también tecnológico, porque tenemos compañeras que así con el computador, entonces decíamos nosotros cómo logramos hacer que estemos todas en esto, porque obviamente era un beneficio que no solo podíamos tener algunas matronas, porque también la idea era que todas tuvieran la atención de sus pacientes, porque también empezó un poquito ¿y por qué ella tiene y yo no? ¿Y por qué mi paciente va a poder va a ir a ver a otra matrona y no a mí? Entonces empezamos primero con esta marcha blanca, que nos funcionó súper bien, y en la medida que empezó a, a convenir que no era complejo, que no haya que hacer un curso de mega tecnología e informática para hacerlo, sino que había que tener buena relación con el computador, empezamos a sumar a más matronas, empezaron a subirse dentro de esta plataforma, y las mamás también de alguna forma empezaron a comprender que esto era también para hacer un seguimiento, tener esa aclaración de duda, la misma educación, y que iba a llegar un minuto en que, claro, en algún minuto siempre las veíamos en la clínica, para la ocultación, para el examen si era necesario. Sí, ya empezaba con contracciones, vámonos a la clínica y lo revisamos. Pero inicialmente, y la plataforma también nos dio el espacio de tener la consideración que si nosotros veíamos que era necesario hacer una consulta presencial, colocábamos en la plataforma o en la ficha al paciente, eh, no es evaluable, se cita presencial o se envía a la urgencia o X cosas, porque no era una evaluación tan... tan no clínica, sino que también dentro de era cómo te has sentido, cómo va, no sé, el crecimiento de la guatita, cómo están las patitas de hinchado, no están hinchadas, cómo te has sentido. Yo mandé muchas pacientes, no muchas, pero varias pacientes que en su minuto se quedaron hospitalizadas por X patología, solo muchas veces viendo. Y las matronas como más antiguas, por decirlo de una forma con más experiencia, eran un poquito las más reticentes porque, claro, como dicen ustedes, nosotros es muy eh, de contacto y de evaluar. Pero sí, en el tiempo y viendo los resultados y viendo estas mediciones que se fueron haciendo, eh, fue siendo mucho más satisfactorio. La plataforma como tal, luego de que se termina la consulta, les llega un correo a las pacientes de satisfacción usuaria, que tiene dos herramientas, que es la satisfacción por cosas, le hacen unas preguntas súper puntuales de interacción con nosotros, y la otra es el típico, si recomendaría la consulta a los demás, qué sé yo. Y eso, de alguna forma, sí ha sido beneficioso porque nos han aumentado las consultas, hemos tenido que abrir más agenda también. eh, es una herramienta que en este minuto, si bien es cierto, ya estamos abriendo un poco más la atención presencial, ya tenemos en estas vías que les contaba antes, existe un par de consultas por telemedicina que son más enfocadas a la educación, pero ya luego la presencial. Pero así todo, la telemedicina ya está como incluida dentro de toda esta vía. Entonces, ya no es una cosa de que, ya estamos pasando la pandemia, así que ya no nos sirve. No, al contrario, es una cosa muy amigable. De hecho, la plataforma se ha ido actualizando en el tiempo y ahora tenemos para que las pacientes también puedan subir los exámenes, adjuntar archivos. Nosotros podemos compartir pantalla también mientras estamos haciendo la consulta. Está unida a la página de salud, que de alguna forma si tenemos plantillas de educación las podemos mandar también al registro de la paciente, a la página de la paciente. Entonces se está unificando un poco todo lo que es educación, la atención clínica, el buscar los exámenes, está como todo dentro de las mismas actividades que
la paciente con apretar el botón ve todo como su historial también, y obviamente las atenciones con otra especialidad. Y un poco de los datos que tengo, en 2 años se hicieron, estos 2 años de pandemia, se hicieron 95.000 atenciones de telemedicina en la clínica. Y dentro de eso, el 7% corresponde a las matronas, que si saco la cuenta aprox, son 6.600 aprox atenciones solo de matronas. De hecho, si no me equivoco, puede haber sido enero o febrero, tuvimos una ceremonia de telemedicina y fuimos la tercera especialidad que más atenciones de telemedicina tenía. Entonces, eso fue súper bueno porque dentro de todas las especialidades médicas, la especialidad no médica era la tercera que más consultas tenía. Entonces eso para nosotros fue también súper satisfactorio porque los médicos estaban sorprendidos, de alguna forma los que implementan estas plataformas, que haya sido como del punto de vista de educación de matronas, las que teníamos ese alto porcentaje de consultas. Súper interesantes los datos, Claudia. Te agradecemos los datos porque nos dan cierto, nos dan elementos para poder reflexionar, ¿No? que efectivamente en un primer abordaje uno pudiese decir obstetricia, Sí, en servicios de exacto. telesalud, de telemedicina, no son compatibles, pero aquí, tal como lo relatas, uno se da cuenta que efectivamente hay todo un nicho de crecimiento para nosotras también ahí. Y qué bonito saber que esta fue una vía para permitir, ¿cierto?, mantener el acceso a nuestras usuarias de la educación que corresponde, ¿no? Maravilloso lo que nos cuentas. Ahora, yo te quiero llevar a otro tema. Ya lo esbozaste la misma respuesta, pero quisiera que la pudieras complementar. Y voy a hablar un poco acerca de todo aquello tecnológico que nos rodea y que nos permite llevar a cabo estos servicios. Tú hablas de la plataforma, ¿cierto? Para poder tener esta videoconferencia o asistencia con pacientes. Tenemos por el otro lado la ficha clínica electrónica, ¿cierto? Hablaste de algo que me parece que pudiese ser un portal de pacientes. No sé si puedes complementar un poco acerca de el uso de estas tecnologías. Por ejemplo, cuéntanos un poco acerca de la plataforma. Tú registras tus atenciones en la ficha clínica propia que tiene tu prestador. La paciente puede ingresar o existe una plataforma de pacientes donde adjunta estos exámenes que señalabas anteriormente. Si pudieras relatarnos un poco más en detalle cómo es estos elementos anexos, ¿no?, que te permiten realizar esta consulta de telemedicina. Sí, en la clínica existe la ficha electrónica que está obviamente asociada al perfil de la usuaria y que obviamente ahí todas las atenciones que tenga, todos tenemos acceso, todos digamos, todos los que prestamos el servicio tenemos acceso a las evoluciones previas, quién la vio, si la vio algún otro especialista, si fue evaluada, qué sé yo, durante el mismo embarazo por un dermatólogo, vemos las evoluciones. Y la telemedicina como tal, la plataforma, que si bien es cierto, ahora tenemos una plataforma que es propia de nosotros, también está asociada a esta ficha clínica. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos la telemedicina, al ingresar a nuestro usuario, yo como Claudia Toro, me sale la agenda de las pacientes que tengo en telemedicina. Entonces, en la medida que hago la consulta y pincho su link, me da el acceso a todo su historial. Y ahí yo también registro mi atención, si se le pidieron exámenes, si revisamos exámenes. La, la usuaria cuando ingresa a esta plataforma le da el acceso a poner el motivo de consulta y a adjuntar archivos si es necesario, o si los tiene ahí como para evaluación. Y también tiene el acceso a la ficha electrónica nuestra. En la ficha electrónica tenemos plantillas de educación de las diferentes especialidades.
Y en términos obstétricos también los cuidados del embarazo, los cuidados del puerperio, en lactancia también, cuando vemos que se está alimentando bien, qué sé yo, todo, cuándo consultar. Y esas plantillas también se pueden adjuntar a esa página de salud que tiene acceso cada una de las usuarias, no a ver tanto sus evoluciones, pero sí a las atenciones que se le han dado. Por lo tanto, ahí también puede ir viendo esas educaciones, esas plantillas educativas que se van enviando. Y obviamente ahí los exámenes que se ha hecho, el historial que se ha hecho. Ahora hace poco apareció también una aplicación de teléfono, en que también les es mucho más fácil ingresar a su perfil, es como que tuviera yo un Instagram de la clínica, con mi nombre. Por lo tanto, está asociado a mí, incluso, obviamente con autorización, tú puedes tener el acceso a toda la evolución de familia. Yo puedo ir incorporando a mi hijo, a mi marido, y ahí vamos, tenemos un perfil como todos juntos. Y una de las cosas súper buenas que apareció, sobre todo uno que es ansiosa con los exámenes, a veces te da la notificación cuando ya el examen está listo. Entonces tú no tienes que estar ahí a cada rato buscando si ya está listo, y si ya apareció, si ya lo publicaron. Te manda la notificación de, ok, ya llegó el examen, está con ciertos valores para que de alguna forma tú puedas informarle a tu médico, mandárselos por correo, que también tiene el acceso al tiro como para poner el correo del médico, mandárselo, como para que haya esta conexión como lo más directa posible y no estar ahí con los papelitos que voy a pedir hora y todas estas cosas. Entonces, eh, se han hecho hartas cosas. En términos súper concretos, la ficha o la telemedicina como tal está conectada con la ficha electrónica. Las usuarias tienen el acceso a ir viendo y a ir adjuntando también información. Y por otro lado, que también lo encuentro súper bueno, esto también apareció en todo este tiempo, canal de YouTube, el Instagram de la clínica, las charlas que se hacen con live de por qué le duele la guatita a la guagua, hasta ejercicios de trabajo de parto, con diferentes especialistas, que eso también ha sido como un súper... una cosa súper innovadora, creo yo, anestesistas dando sus charlas de anestesia de parto, kinesiólogos, la nutricionista, los pediatras también haciendo como ciertos lábitos y quedan grabados. Entonces eso también hace que las mamás puedan en el minuto que quieran volver a verlo, o si no se alcanzaron a inscribir, verlas posteriormente. Hay podcasts, no sé, hay un mundo de la misma página de la clínica tiene un montón de información. Con las charlas estamos un poco al debe por los aforos y todo eso, pero ya se han implementado tanto esto que yo siento que de alguna forma estamos como retomando todas las actividades que teníamos antes. Así que, respondiendo un poco a la pregunta, en términos concretos, como te decía, sí, nuestra plataforma de telemedicina está asociada. Tenemos mucho feedback con las pacientes, se pueden mandar órdenes de exámenes, estas plantillas de educación que les decía, y por otro lado, todas las cosas que se han ido incorporando también en términos de, de cosas más virtuales y de cosas más tecnológicas que son súper amigables para las pacientes hoy en día también. Adelantaste algo sobre los números, ¿ah? Me tocaba preguntarte sobre los números. Las cosas. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que no sé, seguramente Laura comparte conmigo, lo que yo veo es un entusiasmo. Sí. Veo ¿Sí? entusiasmo, una apertura de mente respecto a lo que podemos hacer, traspasar esos límites que siempre hemos tenido por esto, por la naturaleza de nuestras prestaciones, romper paradigmas. Esto es como... Sí, Entonces, cuando tú ves a una colega que está tan entusiasmada con las tecnologías porque ve que efectivamente hay un impacto para su ejercicio profesional como para quienes están del otro lado de la pantalla, es súper enriquecedor, sobre todo en esta plataforma donde nosotros queremos levantar estas experiencias. Entonces yo estoy como súper entretenida con esto y te quiero preguntar, porque me entró la ansiedad a mí también. ¿Tienen pensado ir
a otras áreas, porque hoy día entiendo que está como en la figura del equipo médico y la embarazada que se está preparando para este parto. Pero ¿han tenido alguna conversa de extender y hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo, no sé, regulación de fecundidad, educación quizás en climaterio? Se pueden hacer consultas también de climaterio. Sé que están relegadas a ginecología en la parte privada, al especialista, pero nosotros también tenemos un rol fundamental ahí. Entonces, ¿ustedes han pensado o ya lo plantearon? ¿Está sobre la mesa? ¿No está? Queremos saber. Sí, mira, sí, por un lado, para nosotras como matronas pertenecientes a equipos médicos, yo diría que está un poquito limitado, ¿ya? Pero en la clínica también existen matronas como pertenecientes de la clínica, del staff de la clínica, que también trabajan en las unidades. Entonces, de alguna forma, yo te diría que si uno empieza como a picar el bichito ahí, se podrían hacer un montón de cosas. Existe un centro de extensión en la clínica que está enfocado a todo lo que es educación. Y ellas son las encargadas muchas veces de generar este ámbito como de educación, tal como dices tú, en el climaterio, buscan a lo mejor al especialista de que dé una charla. No sé si tanto la atención del punto de vista específicamente de matrona en hacerlo, pero sí generar estas instancias educativas de dar charlas, como te digo, en relación al climaterio. Hay muchas que se han hecho en términos como de piso pélvico, por ejemplo, los prolapsos uterinos, y que van como enfocadas a temas particulares. Eh, Cuando tuvo mucho más énfasis todo esto del COVID, la nutrición que hay que llevar la embarazada, quizás como para prevenir ciertas enfermedades, eh, cómo prepararse o cómo rehabilitar el piso pélvico posparto, como te decía, enfocado en el climaterio, eh, y todas las cosas. En mama, en patología de mama también. Y en general, la gente del centro de extensión son las encargadas, que ahí también hay matrona, encargadas de empezar a decir, ¿sabes qué? Este tema sería súper bueno de abarcar, hablemos con el especialista, hagamos una charla, generemos instancias en que puedan hacer preguntas y que se conecten en algún ratito y el médico solo contesta las preguntas de las usuarias. Entonces, en ese sentido, yo creo que si picamos más el bichito, se pueden hacer un montón de cosas más. Eso se hace. Si ustedes se meten en los canales, en el canal de YouTube en la página de Instagram, hay muchas charlas por ver. Yo a veces me quedo impresionada hasta con las de parto, porque hay un montón de cosas relacionadas con el embarazo. Pero nosotras como tal, como matronas que estamos en la atención de los partos, estamos un poco más enfocadas en lo que es la atención en particular de la evolución que lleva en el seguimiento de la embarazada hasta ya cuando le damos el alta ya del puerperio, por lo menos al mes, incluso después. A mí yo tengo mamás que me han pedido horas de telemedicina 2 o 3 meses después, porque quieren hacerme preguntas de pechuga, de lactancia, de todo lo que tiene que ver con eso, y no hay ningún problema. Bueno, Claudia, quisiera cerrar esta entrevista preguntándote acerca de, a ver, ¿cuál sería tu reflexión o cuál es tu opinión personal después de esta experiencia en estos 2 años de pandemia, ¿no? ¿En algún momento visualizaste que podríamos llegar a hacer este tipo de prestaciones a través de telemedicina? ¿Qué te pasa con esto de que se abre una nueva perspectiva en cuanto a procesos de atención y quizás vamos a tener que, de alguna manera, ahora decantar y empezar a documentar y empezar a preocuparnos de quizás, por decir algo, seguridad de los datos, cómo yo mantengo la relación profesional de salud y paciente a través de estas vías, cuáles son las limitaciones, cuáles son de alguna manera los aspectos positivos que logras visualizar con esta forma de atención?
Me gustaría escuchar tu reflexión luego de esta experiencia. O sea, nunca me imaginé estar dando una entrevista, partiendo por eso. O sea, es como, ¿de qué entrevista? ¿De qué? ¿La experiencia de qué? Porque uno dice, ¿qué hemos hecho? Y nada, o sea, claro, uno nunca se imaginó a lo mejor con esta visión un poco futurista, porque claro, si bien es cierto, llevo su tiempo en el trabajo, yo creo que me tocó justo la transición de lo no cibernético a lo full futurista, que uno lo ve como una cosa que ve, como les decía adelante, que uno ve como en la tele nomás. Eh, y ver que de alguna forma, independiente de la necesidad que se haya creado, eh, tiene sus resultados, es súper entusiasta como me ven a lo mejor, porque es una cosa que uno dice, podemos hacer tantas cosas del punto de vista, como les digo, las matronas tenemos uno de los pilares fundamentales de nuestra atención en la educación. Y hacerlo por esta vía y empezar a buscar los recursos que se pueden utilizar para ir entregando esto y ver que es fácil hacerlo, que no es complejo. Hay que tener imaginación e ir implementando cada una de las cosas. O sea, yo mostrando como, mira, aquí el papelito y el dibujo, a compartir la pantalla y mostrarle como un PowerPoint que vayan mostrando imágenes que a lo mejor se van moviendo, es una cuestión impresionante, que a lo mejor uno nunca lo imaginaría. Una vez nos estábamos riendo con unas compañeras de los rotafolios, decíamos nosotros, mostrámosle un rotafolio, ¿se acuerdan de los que eran que decíamos nosotros, ¿cómo mostramos esto? Nada, compartir pantalla, eso es lo que se usa ahora y eso es lo que se hace, y es facilísimo, no es una cosa tan compleja. Pero claro, uno de los grandes apoyos que hemos tenido con la telemedicina para mí ha sido esto, la educación, sin desmerecer y sin quitarle valor a la atención presencial, que es fundamental también. Pero dentro de esta, por lo menos la clínica, de estas vías clínicas, incorporar, que yo ver que hay un hito que dice telemedicina matrona, es como, guau, te pasaste. ¿Por qué? Porque ya está. No es como, podríamos hacer esto. No, telemedicina matrona. Ahí tiene que ir una consulta con ellas y ahí recién los pacientes empiezan a ver, oye, esto sí se puede hacer y es factible de hacer y puedo incorporar a mi marido y puedo estar con mi hijo también y puedo estar en mi casa y no necesariamente logística de ir a la clínica y hacer todo ese proceso. Yo te diría que una de las grandes herramientas y los grandes beneficios que tenemos en esto es ese seguimiento y esa cercanía, entre comillas, que uno puede tener. A veces también se ríen porque les digo, esta es la única vez que me vas a ver de cara completa, porque en la clínica voy a estar con mascarilla, con gorro, con todo esto, entonces como que no me vas a ver así. Y por otro lado, yo te diría que es una de las cosas que estamos un poco al debe, que yo puedo decir, y lo entusiasta a lo mejor que soy en relación a toda esta tecnología y a todos estos avances como de digitales, es que el servicio privado donde trabajo tiene las herramientas para hacerlo. Si bien es cierto, se pueden hacer cosas sin tanto recurso, pero obviamente mientras más haya, se pueden lograr más cosas. Entonces, de alguna forma, si los servicios que tienen más recursos lo empiezan a hacer, es mucho más replicable, pensando que necesita costo, necesita recursos. Y a veces no es tan así. Si tenemos como la intención o destinar, aunque sea una mínima parte, como para invertir en lo que es educación. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión con la gente de medicina y la consulta de telemedicina, aquí les voy a dar otro dato bueno, la consulta de telemedicina, toda la consulta de telemedicina de todas las especialidades, tiene más consultas que uno de nuestros centros que tenemos en otra parte presencial. Entonces, eso también es bueno, y ahí uno de los doctores decía,
y no tenemos edificio, y no gastamos plata, solo gastamos la plataforma, la agenda, que es donde se generan como la toma de horas y todo eso, como lo administrativo, y no tenemos edificio, y no gastamos más cosas, y tenemos más consultas que un centro que está funcionando en otra parte. Entonces, si bien es cierto, contamos con el recurso para echar a andar cosas, yo diría que una de las cosas como obstáculos, ni siquiera cosas negativas, obstáculos que se puede presentar a lo mejor en un servicio público es echar a andar esta tecnología como tal, pensando que tiene un gasto mayor, y no es tan así. Pero en definitiva, ¿qué decirles? Atreverse, eh, hacerlo. Yo hasta cambié el marco de mis lentes porque los otros no me quedan bonitos, entonces porque uno se empieza a ver en la tele. Y, se genera, una cercanía y un seguimiento con las mamás, con las usuarias, que no se pierde. Pueden estar en contacto contigo y pueden mostrarte cosas y pueden, esta ropita es la que tengo que llevar, o sea, que te muestren ese tipo de cosas por la telemedicina. Una relación un poco más cercana, haciéndola como de esta forma, más que incluso llamando por teléfono. El seguimiento que se puede hacer postparto, también a veces súper fome, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te has sentido? Más que a lo mejor hacer una relación como estamos conversando las dos acá, que a veces quizás como ahora se nos ha alargado un poco porque uno empieza a tener otros temas. De repente hay cosas que uno va detectando incluso en una conversación ahora como tan simple. Le estás preguntando por una cosa y te contestan otra, y terminas ahí hablando de otros temas que son súper importantes para ella, sobre todo en esta vulnerabilidad del embarazo y el parto. Entonces, hay muchas cosas que se pueden sacar en cuenta en esta conversa que se genera por la telemedicina. Claudia, queremos darte igual un breve espacio. Quizás hay colegas que hoy día están quizás ahí no sabiendo si incursionar en esto o no, con angustias o con temores respecto a la modalidad. Y acá tienen un claro ejemplo de que sí se puede. Entonces quizás si les pudieras entregar, digamos, algún mensaje de cierre para alentarlas a que se suban al carro de la transformación digital. Para nosotras, y a lo mejor para compañeras que están ahí como en ese hago no hago, lo más complejo para nosotros dentro de la telemedicina como tal han sido un poco los horarios, porque como ya saben, las guaguitas no tienen horario. Por lo tanto, el tener horarios de consulta a veces se nos dificulta por una cosa de tiempo, pero es tan simple como ir agendando, ¿sí? Reagendando. Para las que no tienen ese trabajo, o que hacen turno, o que tienen horarios mucho más ordenados, por decirlo de alguna forma, es solo atreverse, nada más. Y se van a dar cuenta lo enriquecedor también que es, porque como les decía previamente, muchas veces hay mamás o nosotras mismas que partimos por un tema de consulta y terminamos en otro. Y a veces es necesario hacer otra consulta o hacer una consulta presencial porque es necesario que ella tenga otra oportunidad de atención. Vas descubriendo cosas en el camino. El hablar por teléfono, como les decía antes, es muy distinto a estar conversando así, a mirarse, sobre todo sin, como les decía antes, sin desmerecer lo presencial, que no tiene comparación, pero esta ha sido la gran herramienta de la cercanía. Hay que pensar en la gente en pandemia. Cuando recién empezó la pandemia era la única forma de verse, y era una cosa de todos los días, y era una cosa que te mantenía cercana. Entonces, mi mensaje es primero atreverse, no pasa nada, se puede cortar, de repente se ve medio pixelado y todo, pero nada, no pasa nada. Podemos entregar mucha educación, insisto, el pilar fundamental de nuestro quehacer es la educación. Por lo tanto, si es necesario hacer una consulta presencial,
va a ser porque entregamos una educación que nos está diciendo, ¿saben qué? Es necesario hacer otra. Las vías clínicas que les hablaba delante, nosotros estamos trabajando ahora por implementar el alta segura, y todo va en función de la educación previa, de la parte de enfermería, de la parte nuestra de obstétrica, de la parte ginecológica. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor herramienta? Es la telemedicina. La telemedicina, porque es entregar educación, entregar ciertos folletos que van a actuar como de ayuda a memoria. Entonces, ya el incorporar esta herramienta nos hace hacerlo como más fácil, todo más fácil. Delante les decía, empezamos 8 nosotras como con esta marcha blanca. Ahora arriba en la plataforma hay alrededor de 15 o 18 matronas, y hay como 8 o 10 más que están ahí entrampadas por cosas un poco más de administrativas, pero están todas ahí. Entonces, más que entregar un mensaje, es atreverse a hacerlo, no pasa nada, se agradece, se agradece. Créanme que las mamás les van a agradecer, y les van a pedir otra consulta, porque es entretenido hacerlo. Es súper entretenido hacerlo, hay que darse los tiempos también. Ok, Claudia, ya empezamos a despedirte el día de hoy. Agradecerte en conjunto con Laura en nombre de Innova Matrona este espacio, este tiempo de compartir tu experiencia. Ha sido súper enriquecedor conocer, digamos, desde la boca de los protagonistas, ¿no? de estas nuevas iniciativas. Así es que nosotros por nuestra parte nos despedimos. Que tengas una muy buena noche, y a todas las personas que nos van a ver en nuestros canales y en nuestra página web, comentarles que esta conversación junto con todo nuestro material lo encuentran disponible en www.innovamatrona.cl. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.